Jesús enseñó a mi invitada cómo orar y ahora ella espera que Dios responda toda petición. Ella dice, este es tu mejor momento y te llama a ser portador de la gloria. En breve, Tracy Eckert tiene una unción especial para sanar personas con coronavirus y luego ella orará por eso y por todo lo que Dios le muestre. Ella también orará para que escuches a Dios claramente. Sé que quieres eso. En 1995, Tracy escapó de su esposo abusivo en México. Voló a los Estados Unidos con sus 2 hijas. Volvió a casarse. Tiene una familia mixta de 6 adolescentes. Y escucha esto. Ella no era cristiana y nunca leyó la Biblia y comenzó a oír la voz audible de Dios. ¿Qué decía Dios? Bueno, me alistaba para el trabajo un día y de nuevo, como dices, nunca leí la Biblia. De hecho, no sabía dónde se encontraba la Biblia en mi casa. Tenía una que alguien me dio 10 años antes de eso, pero ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces yo no buscaba a Dios, yo no buscaba al Señor y un día me alistaba para el trabajo y escuché la interrupción de una voz audible y dijo, reconstruye mi templo. Y para mí era como, yo pensaba para mí, ¿qué? No soy judía. Pero no podía creer lo que escuchaba porque sabía que era Dios, sabía que era mi Padre. Entonces fue como si una flecha entrara en la atmósfera y abriera todo y ahí estaba, me senté ahí por 2 horas. Debía estar en una conferencia telefónica y no podía creer lo que escuché. Y luego, después de eso, por 7 días después de eso, escuché lo mismo. Cada mañana cuando despertaba, reconstruye mi templo, reconstruye mi templo, reconstruye mi templo. Y de nuevo, al no haber leído la Biblia, sin conocer al Señor, sin buscar al Señor, no tenía idea de a qué se refería con eso. Pero sabías que era Él. Entonces tú, en realidad, no solo eso, porque comenzaste a ver en el mundo invisible. Sí, en realidad era loco porque, bueno, yo vivía una vida terrenal y cuando digo terrenal digo que, ya sabes, mi esposo y yo, John, bueno, ambos teníamos grandes carreras, teníamos 6 hijos y bueno, vivíamos una vida increíblemente abundante y esto no era algo que yo esperaba. Entonces no tenía bases para esto. Y en el 7º día comencé a entrar en una visión a ojos abiertos, un trance. Y de nuevo no conocía a nadie que escuchara a Dios. Yo no era, ni siquiera era cristiana. Iba a la iglesia en Navidad y luego rara vez llevaba a mis hijos a la iglesia. En serio, si tienes 6 adolescentes, en realidad necesitas ayuda. Entonces buscaba algo de manejo del comportamiento, en serio. Y el Espíritu Santo vino a mí el 7º día, acostada en mí. Y de pronto apareció esta escena, todo frente a mí desapareció en mi cuarto y esta escena apareció. Y pude ver que estaba en Nueva York. Y pude ver que la piel de su cara se derretía y caía y pude ver dentro de las cavidades de sus ojos. Y estaba tan triste y él sabía que moría. Y su piel y todo su cuerpo estaba cubierto, no sabría cómo definirlo, pero parecía ceniza u hollín o tal vez una guerra química. Y miró a su izquierda y miré para ver qué veía. Y sí, vi un gran montón de cadáveres que tenían el mismo tipo de ceniza encima. Y entonces luego me sacaron de ahí y luego yo pude moverme y literalmente pensé, Dios, lo que vi es un evento real y va a pasar. Nos atacarán en Nueva York. Y escribí en mi diario, hay algo sobre el 9/11, hay algo sobre el 9/11. Y de nuevo sin haber experimentado algo como esto, pero sabía que era real. Y tuviste una profecía en un sueño. Sí, bueno, oíste la voz de Dios, tuviste una profecía en un sueño. Sí. ¿Cómo fuiste salvada? Bueno, en realidad fue loco porque le dije a mi esposo sobre esto y él dijo, bien, bueno,
conozco a alguien que tal vez sepa algo sobre esto. Entonces él conocía a alguien que tenía esta clase de encuentros y ella oraba en lenguas, así que la invitó a venir a la casa. Y ella dijo que, bueno, lo que experimentaba era sobrenatural. Y era, pues, una visión, que tuve una visión. Entonces ella dijo, le has pedido a Dios perdón, así que ella me guió en eso. Fui salvada, invité a Jesús a entrar en mi vida y ser el Señor de mi vida, y luego ella me preguntó si quería ser bautizada en el Espíritu Santo. Y yo no sabía qué era eso, pero dije, quiero todo lo que Dios tiene para mí. Entonces ella oró y casi un mes después estaba en la conferencia de Chuck Pierce y recibí mi lenguaje para orar en adoración. Él dijo, todos comiencen a orar en su lenguaje de oración, y en realidad no tenía uno, pero fui bautizada en fuego y comencé a decir ba, 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 ba. Y el Señor tomó mi sílaba y el aire salió volando de mi boca y un nuevo lenguaje salió, y bueno, desde entonces, verás, soy una mujer con cabello encendido. De hecho, mis hijos dicen que pasé de 0 a shofar en una noche. Pero con esta cosa sobre construye mi templo, ¿tuviste más sueños de revelación sobre eso? Sí. Cuéntame, Tracy. Bueno, él dijo reconstruye el templo, y bueno, no entendía qué significaba eso, y luego comenzó por varios meses, comenzó a construir algo línea por línea, precepto sobre precepto. Entonces entré en otro trance y le pregunté por qué seríamos atacados en Nueva York, y él dijo el 9/11, dijo se trata de Babilonia. Y luego después de eso me quedé, preguntó al Señor, ¿quién es el Padre? Algo interesante, ¿cierto? Y escuché audible en el sueño, el Padre es Zorobabel, el Padre es Zorobabel, el Padre es Zorobabel. ¿Sabías quién era Zorobabel? No, y desperté la siguiente mañana y pensé, oye, espero que no sea un demonio, espero no tener un bebé demonio o algo así. Bueno, Dios es tan bueno. Al día siguiente estaba en oración, una cosa de oración de 30 días de Chuck Pierce. Y ese día oraba sobre cuando el Señor le dijo a Zorobabel, reconstruye mi templo. Y bueno, mi mente explotó. Dije, ese es el bebé que tendré. Y él dijo, reconstruye mi templo. Y Zorobabel, reconstruye mi templo. Y ellos salieron de Babilonia. Ellos salían del cautiverio de Babilonia, y todo esto comenzó a ser una historia. Pero de nuevo no estaba segura de qué significaba eso, qué era en ese tiempo. ¿Y qué significó todo eso? Hablo de construir el templo, tener el bebé de Zorobabel. ¿Qué significa? Bueno, básicamente lo que el Señor me mostró, pasé varios años, 9 o 10 años, en Esdras y el libro de Ageo y en Zacarías. Y estaba absorta en la historia del segundo templo. Y bueno, Zorobabel era un personaje fascinante, pero no muchos cristianos saben quién fue. Y bueno, sabemos sobre Moisés, que guió el primer éxodo, y sabemos de David y Salomón, que construyeron el primer templo. Pero nadie sabe quién es Zorobabel. Y él en realidad guió el segundo éxodo y construyó el segundo templo. Y es un personaje fascinante. Y está en la línea de Judá, está en la línea de Reyes. Y luego hizo equipo con este hombre llamado Josué, que era sacerdote. Entonces hay esta situación donde viene templo del Señor que no fue creado por manos humanas. Así que somos templos carnales. Somos el tabernáculo reconstruido de David. Y cuando Jesús vino, lo que hizo fue dejó los cimientos del templo. Y luego, y justo ahora, lo que pasa con la reconstrucción del templo es que hay un cambio en el cuerpo de Cristo. Justo ahora, donde Dios dice, brindaré mi piedra angular y mi trabajo final a los cimientos del templo. Luego continúa diciendo, la mano de Zorobabel puso los cimientos del templo. Y eso pasó cuando Jesús vino. Él puso los cimientos, pero su mano y la misma dispensación también lo terminará. Y eso fue en el reino anterior. Así que estará en el último reino, incluso mucho más, porque haremos equipo con el cielo, con una doble unción de gracia en esta generación de la última piedra angular. Entonces sabemos
que donde está un templo reconstruido debe haber un sacerdocio que llene el templo. Bueno, Dios fue un paso adelante. Él dijo, debemos vivir como sacerdotes y reyes. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, es una clase nueva de sacerdocio y bueno, ves el modelo de sacerdote del ¿Cierto? Antiguo Testamento, pero estamos bajo un nuevo pacto, así que estamos bajo un nuevo sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec. Así es el sacerdocio en el que Jesús caminó. Y si lees en el libro de Hebreos, que es mi libro favorito en la Biblia, porque en realidad nos equipa para vivir como sacerdotes, y si lees eso, que portan la autoridad y tal como es el gobierno de este país, que tenemos 3 ramas, pues bueno, en el gobierno de Dios hay 2 ramas del gobierno, y es el gobierno del sacerdote que representa a Josué, quien reconstruyó este templo, y el rey, que es Zorobabel, que reconstruyó este templo. Y ellos 2 juntos derramaron el aceite espontáneo en las 7 iglesias para que podamos caminar en poder y autoridad y traigamos el cielo a la tierra. Cuando regrese, Tracy orará para que escuches la voz de Dios claramente. ¿Quieren escuchar claramente a Dios? ¿Cómo escuchamos a Dios claramente como tú lo haces? Danos unos consejos. Bueno, Sid, verás, escucho eso de muchas personas. He escuchado, no creo poder oír la voz de Dios, en especial de personas en su trabajo que están ocupadas, pero la verdad es que todos pueden escuchar la voz de Dios y Dios quiere hablarnos a todos. Su deseo es estar cerca de nosotros. Así que lo primero que le digo a las personas que hagan, número 1, debes creer que Dios te habla. Debes creer que Dios quiere hablarte y debes creer que puedes oír a Dios, así y como todo el que no cree eso, cree una mentira. Así es. Y exponemos la mentira justo ahora porque Jesús mismo dijo, ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz. Punto. Exacto. Entonces en realidad debes arrepentirte. Y bueno, si has creído que debes arrepentirte, lo que significa es que debes cambiar tu pensar sobre las cosas que creías porque están mal y debes alinearte con el Señor. Y luego de eso, bueno, en realidad debes ser bautizado en el Espíritu Santo. Y bueno, el bautismo del Espíritu Santo nos permite profetizar y vemos eso en Hechos 19. Y no entraré ahí, pero está muy claro ahí que hay 2 bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo del fuego. Debes recibir el bautismo de fuego para escuchar, así que puedes hacerlo y bueno, que alguien imponga sus manos en ti y ore en el nombre de Jesús, que seas bautizado en el Espíritu Santo. Y luego lo siguiente, a mí esta es la cosa, debes hacerte tiempo. Debes hacer un tiempo y debes tener una cita con Dios. Debes pedirle primero que nada cómo quieres encontrarte conmigo, porque Dios tiene la palabra, pues Él conoce cómo se ve tu vida. Entonces debemos decir, bien, Dios, ¿cuál es el mejor horario para mí? Así que Él te dirá cuando lo encuentres y entonces debes ir y encontrarte con Él porque tienes una cita y adivina qué. Dios ya está ahí. Él espera que te presentes porque Él sabe que estarás ahí y Él espera a que vengas. Será como si me estuviera ejercitando y tuviera un entrenador personal. Debes tener un entrenador personal en el Señor y Él quiere ejercitar tus oídos, tus ojos en ese lugar. Y lo siguiente, debes aclarar tu alma. Y esto es algo que descifré cuando comencé porque... ¿A qué te refieres con aclarar tu alma? Bueno, tengo una vida muy ruidosa, lo que significa que mi mente va a 1 milla por minuto. Soy una persona ocupada, tengo 7 hijos. Tengo 13 nietos, mi esposo tiene 3 negocios y tengo una iglesia. Siempre estoy muy ocupada. Y cuando vengo ante el Señor, vengo con una vida muy activa y hoy aún más. Creo que la atención de las personas dura en estos días, ¿qué? ¿1 minuto? Y cuando te sientas para aquietarte, no es algo a lo que estamos acostumbrados y debemos entrenarnos para hacerlo. Así que llevo un diario conmigo. Y al sentarme ante el Señor, de pronto mi mente se ocupa mucho con todo lo que no he hecho, todo lo que debo hacer. Voy a enlistar todos los quehaceres de personas a quien debo escribir o lo que sea y limpiaré mi cerebro. Y bueno, David mandó a su espíritu que adorara al Señor, así que lo que hago es mandar a mi alma a que se alinee con mi espíritu y mi alma se calmará y aquietará, y mi espíritu humano se elevará.
y se conectará con el Espíritu Santo. Entonces, en ese tiempo, solo después de hacer eso, normalmente tomo unos 15 minutos. Algunas personas les toma más. Si no acostumbran a hacer esto, Dios comenzó a presentarse y entonces Él venía a mí. Y ves que cuando vas a una conferencia o estás en una experiencia de adoración en la congregación, sientes la presencia de Dios tan densa y fuerte. Él comienza a venir así durante mi hora de oración, Sid. Y yo solo lloro ante el Señor y Él solo lava mi alma y me quita cosas como orgullo, idolatría, celos y envidia y todas las cosas que eran tan sucias y Él me lava con su palabra y después leo la Biblia. Él me limpia con su palabra revelada. Entonces durante esos momentos me acerco tanto a Él y escucho su voz. Entrené mis oídos a aquietarse, a oír su dulce voz. No esa voz externa explosiva, pero sí con el testimonio del Espíritu Santo. Así que me volví sensible al testimonio del Espíritu Santo y ahora a donde voy en el mundo, yo me rindo a eso y puedo escucharlo o una impresión que Él me da, la sigo de inmediato. Y de nuevo es esa adoración de obediencia y sacrificio. ¿Puedes orar justo ahora? Mira a la cámara y ora para que escuchemos la voz de Dios, nos volvamos verdaderos adoradores de Dios y ora para que las personas con coronavirus sanen. Bien, sí. Para todos los que nos escuchan allá afuera, solo te agradezco, Padre, por todos. Padre, te agradezco por los televidentes de hoy. Padre, te pido que envíes a tu Espíritu Santo ahora. Y te pido, Dios, que unjas sus oídos y sus ojos. Dios, para que puedan ver y puedan escuchar lo que el Espíritu dice. Padre, te pido a que los unjas con sueños y visiones, que tengan sueños en la noche y visiones durante el día. Dios, oro para que los lleves a esos encuentros, que los guíes en ese camino, Dios. ¿Les podrías enseñar a orar? ¿Les enseñarías cómo entender qué es eso que les muestras? Y Dios, pido por ellos para que operen en la autoridad gubernamental de Dios como reyes y sacerdotes, y que hagan equipo contigo en días futuros. Dios, te agradezco que esta sea su mejor hora. Señor, que los lleves a tu hermosa esfera, Dios, que les des el poder y la autoridad sobre enfermedades y males. Y Padre, te agradezco que no haya temor que se acerque mientras operan en esta autoridad y este sacerdocio. Y Señor, te pido ahora para que todos los que oyen mi voz, si tienes coronavirus, si estás enfermo del cuerpo, justo ahora en el nombre de Jesús, ato ese temor que se apegó a ese virus y le mando a que los deje ahora en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, te pido que impartas tu paz en sus pulmones y en su estructura celular. Y pido justo ahora que la fuerza vuelva a sus células, fuerza y vitalidad. Pido que el viento de Dios y el aliento de Dios
llegue a sus pulmones justo ahora en el nombre de Jesús y que tus pulmones se llenen con el poder sanador y la unción del Espíritu Santo y que puedas respirar de nuevo, y ordeno a todo dolor que deje tu cuerpo. La